buenos días a todos. Estamos aquí nuevamente desde su comunidad cristiana, La Roca de Betel, en este nuestro mensaje online del día de hoy. Este mensaje lo hemos titulado El precio de no confiar. Amén, muy buenos días. Tengan una bienvenida a este mensaje que, como siempre decimos, va a estar muy interesante y podemos todos aprender el precio de no confiar. Claro que sí, recordemos que en el anterior mensaje estábamos viendo que ni aun cuando logramos pues algún éxito y ya siendo creyentes en Dios y habiéndole entregado nuestras vidas a Él, pues igual las dificultades nos siguen acompañando, ¿verdad? Porque como hablamos en esa enseñanza anterior a la que titulamos ¿Qué hay después de la cima? Y bueno, también aprovechamos, ¿no? Para decirles que si no la han visto, la pueden encontrar en nuestras plataformas de Facebook y YouTube, que allá aparecemos como La Roca de Betel. Bueno, en ese mensaje que les comentamos, estábamos estudiando la historia de José, pues quien después de obtener el título de gobernador, de llegar a ser el segundo al mando en esa potencia mundial de la época que era Egipto, y pues allí él vivió una de las pruebas más difíciles, ¿no? Que vivió y fue volver a ver a sus hermanos, quienes lo habían vendido como esclavo. Pero en ese momento, a diferencia, él ahora tenía, cuando los encontró, tenía poder, tenía riqueza, tenía fama y autoridad. En el caso que mencionábamos, pues allí vemos que los problemas siempre nos van a acompañar. Sí, mira lo interesante de este párrafo que estudiamos la vez pasada, y es que hay una gran diferencia entre uno encontrarse con las personas que le han hecho daño cuando uno de pronto está abajo. Ujú. Sí, si él hubiera estado como un esclavo, como un pordiosero, hubiese sido diferente. Pero ahora estaba él en una posición muy privilegiada y era, Superior, ¿no? claro, superior, y él estaba por encima inclusive de ellos. Y ahí se cumple el sueño que él les había dicho, porque es que cuando Dios le dio ese sueño de que sus hermanos iban a estar postrados a él, precisamente se da en ese momento. Ujú. Mira cómo Dios mueve todas las cosas para que se cumpla lo que él había establecido. Exactamente. Y volviendo a esto, pues deseamos de que los problemas siempre nos van a acompañar, porque miren, el mismo Jesús lo dijo en Juan 16:33. En el mundo tendrán problemas, pero confíen, yo he vencido al mundo. Qué tremendo, ¿verdad? Mire, la idea que nos revela la palabra de Dios es que nunca podremos esquivar las dificultades. Lo que sí podemos cambiar es la actitud que podamos asumir. Uno puede ser como víctima o la otra, pues la de confiar en que Jesús venció al mundo y poder vivir en esperanza, ¿verdad? A pesar de las circunstancias. Por eso hoy nuestro tema se refiere a el precio de no confiar. Porque si damos un vistazo pues a nuestras vidas y vemos de pronto en los líos que nos hemos metido, bueno, yo creo que han sido porque no hemos consultado a Dios, no aplicamos los principios que estableció en su palabra y menos que confiáramos en Él. Sí, porque todo lo que hemos hecho en la vida ha sido bajo nuestro albedrío, bajo nuestros asuntos, y la verdad es que nunca nosotros antes consultábamos qué será correcto, qué será lo que Dios quiere, qué es lo que Dios nos pide en ese momento, incluso muchas veces sabiendo de que no era correcto lo que teníamos que hacer, lo hacíamos. Entonces hemos vivido siempre alejados de la voluntad de Dios y sin el temor de Dios. Bueno, hoy vivimos en un mundo donde tenemos más comodidades que nunca, más tecnología, muchas más formas de comunicarnos y más maneras de resolver nuestros problemas. Pero sin embargo, pareciera que cada día vivimos con más preocupaciones, más ansiedad, más conflictos y menos paz. Nos levantamos pensando siempre en lo que tenemos que pagar, en el trabajo, en la familia, en la salud, en el futuro, en lo que puede pasar mañana. Y muchas veces, aun cuando no tenemos un problema, nos preocupamos pensando en el problema que podría venir.
Y entonces allí nos surge una pregunta muy sencilla. ¿Por qué tantos problemas? ¿Por qué nos cuesta tanto vivir en paz? Porque quizás el problema no siempre está fuera de nosotros. Muchas veces el problema está en la manera como enfrentamos lo que sucede afuera. Tremendo, porque mira que en la época, nosotros alcanzamos a vivir en la época de que no había tanta tecnología. Y en esa época nosotros disfrutábamos de la calle, disfrutábamos más de las cosas. Y a pesar de que no había las comodidades que tenemos hoy, no habían los problemas que habían Ujú. hoy. Porque hoy, hace tiempo, hicimos inclusive un mensaje que está en nuestro canal, donde hablábamos de las enfermedades de moda, ¿no? Y era Ajá. la ansiedad, el estrés, la, ¿cuál es que La la depresión. depresión? En esa época no se sentía, o sea, yo nunca vi, cuando yo estaba muchacho, yo nunca vi a mi papá deprimido, estresado o ansioso, porque se vivía diferente, Ujú. porque de pronto había más principios y hay algo que hay que tener en cuenta y es que había temor de Dios. Cuando hay temor de Dios, no es temerle a Dios porque por el miedo Por el miedo. al castigo ni nada de eso, sino que se le temía a Dios era porque ellos trataban de seguir los principios, que de pronto no eran personas que eran muy allegadas a Dios o que eran personas cercanas, digámoslo, en el sentido de que fueran personas religiosas, sino Ujú. que a pesar de que no eran constantes en la iglesia, no era que fueran cada 8 días a la iglesia, pero sí tenían en su mente algo que era los Los principios bíblicos. principios. Y esos principios bíblicos eran los que hacían que ellos pudieran vivir diferente. A diferencia de hoy, que hoy no se vive con esos principios. Tenemos la tecnología, tenemos eso, pero tenemos una falta de temor de Dios donde nosotros queremos hacer todas las cosas a nuestra manera, queremos conseguir más cosas creyendo de que las cosas que tenemos son las que nos van a rescatar o que nos van a hacer llevar una vida feliz. Bueno, miremos, la Biblia nos presenta un pueblo que tenía una promesa de Dios, pero que pasó por el desierto viviendo ¿en qué? Entre quejas, temores, dudas e incredulidad. Ellos habían visto a Dios abrir el mar rojo, habían visto las plagas en Egipto, habían visto el poder de Dios una y otra vez. Pero aún después de haber visto todo eso, pues tuvieron dificultades para confiar. Y lo más impresionante es que Hebreos 3 y 4 toma esa historia y nos la trae ahora a nosotros. Miremos que el autor de la carta de los Hebreos presenta en el capítulo 3 a Jesús como superior a Moisés. Allí lo vemos como lo muestra, ¿no? Como superior a Moisés. Y recuerda al pueblo de Israel en el desierto. Israel, como les comentábamos, vio el poder de Dios, pero endureció su corazón, murmuró y no creyó. Por causa de su incredulidad y desobediencia, ¿qué pasó? No pudieron entrar en la tierra prometida. El mensaje, pues, es una advertencia para nosotros, ¿no? Escuchar la voz de Dios hoy y no endurecer nuestro corazón. Pero en el capítulo siguiente, pues también nos muestra algo muy importante, y es que a pesar de todas las maravillas que presenciaron los israelitas para salir de Egipto y en el desierto, ellos no tuvieron paz, por más que Dios se manifestó a ellos con señales muy claras y milagros ante sus ojos. Es tremendo porque Dios tenía un plan perfecto para esa generación, Ajá. ¿sí? O sea, no solamente para el pueblo que, digamos, entró o para el pueblo actual, no, para ese específico momento. Él tenía un plan muy perfecto y los quería llevar a ellos a una tierra que fluía leche y miel. Pero como tú lo decías ahora, la desobediencia, el estar quejándose y eso, no permitieron que ellos pudieran disfrutar no solamente de la ida, porque es que es un problema bien grande que muchas veces los seres humanos tenemos, ¿no? Que nosotros queremos las cosas como inmediato y a veces queremos a nuestra manera Ujú. que las cosas salgan
como nosotros queremos. Y resulta de que todo tiene un proceso y ellos tenían ese proceso, pero tú lo dijiste, ellos vieron milagros y no pudieron estar en paz. O sea, uno viendo las plagas, viendo todo lo que se vio y después estar uno en duda, pues siempre Sí. es difícil. Por eso ese pueblo endureció su corazón y es algo que nosotros podemos manejar, ¿no? Porque es que cuando nosotros endurecemos el corazón con Dios, no tenemos lo que hablábamos ahora, ese temor de Dios, entonces simplemente al endurecer nuestro corazón nos volvemos insensibles a la voz de Dios. Leamos entonces Hebreos 4:3. Dice, por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado, porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Porque los que hemos creído entramos en ese reposo, tal como Él ha dicho. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Algo que el pueblo de Israel gozó en el Éxodo fue de la presencia de Dios, pues siempre estaba acompañada de amor, gozo, paz. La carta de los Hebreos nos recuerda que hoy en día también tenemos la promesa de vivir en el reposo de Dios. Y bueno, miremos qué significa vivir bajo el amparo del Dios Todopoderoso, que tampoco quiere decir, como lo hemos comentado, que no vamos a tener problemas, sino que como dijimos en un principio de este mensaje, Jesús nos dijo que vamos a tener problemas. Pero la diferencia de enfrentar los problemas confiados en Dios se pasan con una perspectiva diferente. Y ese reposo, ese amparo, lo podemos disfrutar hoy mismo al invitar a Jesús a que entre a nuestras vidas y sea Él mismo el Dios y Señor de ellas. Amén. Mire que algo que la Biblia nos muestra es la historia de un pueblo que tenía promesa, que iba por el desierto y que Dios los estaba acompañando. Cuando se dice que estaba acompañada de amor, paz y gozo, era porque es lo que brinda el Señor. Ujú, Ahora, el Señor nos lo brinda hoy también a nosotros, pero ya depende de nosotros vivir en ese paz, en ese amor, en ujú, ese gozo, porque uno tiene la opción de escoger. En el caso del pueblo de Israel, ellos mostraron que endurecieron su corazón. Por eso no pudieron disfrutar de esa paz, ese amor y ese gozo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo hoy, en este momento actual, en la época en que vivimos, yo no recibo a Jesucristo, yo endurezco el corazón. Dios está hoy tocando a la puerta de cada corazón. Está diciéndole, mire, yo quiero entrar a cenar con usted. Yo quiero tener una comunión con usted. Yo quiero bendecirlo. Yo quiero brindarle ese amor, paz y gozo que siempre, desde el principio, desde el Edén, Dios ha brindado al ser humano. O sea que si usted hoy no ha recibido a Jesucristo como Dios y Salvador, usted tiene esa opción hoy de poder tomar esa decisión tan importante. Porque cuando usted deja entrar al Señor a su corazón, está dejando entrar no solamente los beneficios que Dios trae, sino que esa comunión le va a traer mucha paz, mucho gozo y nos va a ayudar a salir adelante en todas las cosas que emprendamos. Porque en la vida, como dice el Señor, tendremos tendremos aflicción. aflicciones y siempre van a haber situaciones difíciles. Miremos cómo la carta a los hebreos hace ese paralelo del pueblo de Israel en el desierto, cuando Dios decidió allí escuchar sus oraciones, sacarlos de la esclavitud en la que vivían, obviamente en Egipto. Pero mira, no había pasado ni un mes cuando ellos empezaron a renegar, a quejarse, porque no tenían las cosas que querían. Pues ellos fueron escuchados y estaban apenas como en ese proceso para llevarlos a esa tierra que fluía leche y miel. Pero mira que sus corazones, por esos corazones endurecidos, tuvieron que pasar muchos obstáculos para que no pudieran entrar a disfrutar de las bendiciones que pues ya Dios les tenía destinadas.
Pero mira que esas cosas por las que ellos pasaron, esos procesos fueron la murmuración, la ingratitud, incredulidad y desobediencia. Una de las primeras cosas que el pueblo tuvo en esa época que debemos nosotros tener en cuenta hoy como ejemplo para no caer en lo mismo fue la queja. Esa queja que se traduce en incredulidad, en ingratitud. Porque apenas tuvieron el primer obstáculo, empezaron a renegar, a decir, uy, no, pues estábamos mejor en Egipto, olvidándose que ellos mismos habían estado orando al Señor para que los sacara de esa esclavitud. Aquí podríamos pensar si en muchas ocasiones nosotros hacemos lo mismo, ¿no? Que oramos por algo que se nos cumple y después estamos renegando, porque en ese proceso no vemos los resultados inmediatos que esperamos. Empezamos a murmurar, volteamos la mirada hacia atrás, como lo hizo la mujer de Lot, que volteó a mirar atrás lo que estaba dejando y se convirtió en una estatua de sal. Miremos, al Señor le desagrada la ingratitud y esa ingratitud nos aleja de vivir en paz, en el reposo que Dios ha prometido para los que se acerquen a Él. Podríamos decir que eso sería el precio de no confiar en Dios, que nos paraliza, no vivimos en paz y no entramos o no recibimos lo que esperamos y deseamos. Una de las cosas más graves, yo creo que tiene el ser humano es la ingratitud. Porque es que cuando uno no es grato, cuando uno no es agradecido, uno nunca va a tener uno, digamos, un gozo, Satisfacción. satisfacción personal, porque siempre no va a ver la bendición que está delante de uno, sino que siempre a estar quejándose por lo que no tiene, Ujú. en vez de disfrutar lo que tiene. Yo creo que lo hemos dicho en muchas ocasiones y yo creo que el centro de nuestro mensaje siempre ha sido el mismo, aprender uno a vivir en el momento con lo que se tiene. Dice la palabra de Dios en Filipenses que con todo, Con todo y por por todos. todo y con todo he aprendido, dice el apóstol Pablo, a tener mucho, a tener poco, a no tener nada, a estar lleno, a estar con hambre, pero con todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esa es la actitud que nosotros debemos de tomar siempre, de ser agradecidos. Y Dios nos permite con la palabra suya del Antiguo Testamento ver los errores que tuvo el pueblo de Israel cuando tú mencionabas. Aún así, estaba saliendo en la esclavitud y empieza uno a voltear la Ujú. mirada atrás. Le pasó a la mujer de Lot, él le dijo, no miren para atrás porque el mirar para atrás es como, ay, tan rico que estaba yo allá. Y mire que ellos estaban de esclavo y tú lo dijiste Ujú. ahora. Ellos mismos oraron para que el Señor los sacara de la esclavitud. El Señor los saca de esclavitud con milagros y con señales y con todo. Y cuando estaban en el desierto y empezaron a ver los primeros problemas, empezaron a quejarse, Anhelar la a esclavitud. anhelar la esclavitud. Y mira que hay algo que nosotros aquí en estos países que somos extranjeros vemos muy seguido. Hay gente que ha orado o que simplemente ha pedido o que ha tenido la oportunidad de salir de nuestros países y cuando llegan aquí dicen, ay, no, es que mejor estaba en mi país. Ujú. Es que en mi país yo sí, a pesar de que estaba mucho sin trabajo o con inseguridad Pasando o pasando necesidades. necesidades. Aquí todos se vuelven millonarios, aquí todos, mucha gente empieza a decir, ah, es que mi país era rico porque es que los fines de semana íbamos a esto, hacíamos lo otro, no sé qué, pero están en el país y no estaban agradecidos también Ujú. con lo que tenían. Entonces, es una constante que el ser humano y que todos normalmente vivimos, pero que tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a cambiar, porque si Así no es. cambiamos eso, nunca vamos a tener paz ni vamos a disfrutar de nada de lo que tenemos en nuestras vidas. Bueno, miremos otro obstáculo que mostró el pueblo de Israel en el desierto, que no permitió, que no les permitió a ellos entrar a esa tierra prometida. Y fue cambiar a Dios. Miren, en el momento en que Moisés subió a la cima del monte Sinaí para que Dios le entregara la ley que iba
para que el pueblo mismo pudiera tener unos estatutos y así poder tener una buena convivencia con Dios y con los demás seres humanos. Y bueno, vemos que el pueblo, pues al ver que Moisés se demoraba, pues ellos decidieron fabricar un becerro de oro, diciendo que ese Dios, ese becerro, era el que los había sacado de Egipto. Cuando vio Dios esto, ese becerro allí al que estaban adorando, se enojó mucho con el pueblo, que además de ser murmurador, malagradecido, también se volvió un pueblo idólatra, buscando otros dioses que hicieran lo que ellos querían y que pudieran manejar a su antojo, ¿no? Pues eso lo decimos entre comillas. Por otras cosas, hoy nosotros pues también hacemos lo mismo. Porque cuando vemos que Dios parece tardar en lo que nosotros estamos pidiendo, buscamos algo que podamos ver, que podamos controlar o en lo que confiar. Israel en ese tiempo hizo un becerro de oro. El becerro de oro, pues no necesariamente tiene que ser una estatua para nosotros hoy en día. Hoy podemos construir nuestros propios becerros de oro. Puede ser el dinero, el trabajo, una relación, el éxito, el placer, un político, el reconocimiento o cualquier cosa en la que terminamos poniendo nuestra confianza. Y cuando nosotros ponemos nuestra confianza en algo que no puede sostenernos, tarde o temprano perdemos la paz, pagamos un precio muy alto. En ese episodio dice que murieron 3,000 personas. Hoy, si cambiamos a Dios y ponemos en lugar otros dioses, pues simplemente los que morimos somos nosotros. Amén. Porque simplemente, perdón, la palabra de Dios dice que solo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie, absolutamente nadie llega al Padre si no es por medio de Jesús. Amén. Está en juego la vida nuestra, ¿no? Cuando nosotros ponemos otros dioses, entre comillas, ¿no? Con D minúscula, Ujú, estamos suplantando el lugar de Dios. Y Dios es un Dios celoso en ese aspecto. ¿Por qué? Porque es que cuando nosotros hacemos eso, le estamos diciendo al Señor, no, muchas gracias por haber muerto ujú, en la cruz, pero a nosotros es suficiente un becerro sí. o un político, o un artista, o el jefe, o el trabajo, o cualquier cosa que uno ponga a la cuenta de banco. Ajá, exactamente. Mira, algo que también nos puede llevar a pagar un precio muy alto por no confiar en Dios es la falta de fe, que nos roba la paz. En el caso de Israel, que había visto las 10 plagas de Egipto, el mar rojo abrirse, el maná que les llegaba de alimento, la nube que los cubría del sol, el fuego que les daba calor en la noche y ese poder tan grande de Dios. Pero cuando ellos llegaron frente a la tierra prometida, ¿cuál fue el veredicto que ellos dijeron? O sea, ellos dejaron que lo que veían fuera más grande que lo que Dios había prometido. Recordemos cuando 10 espías dijeron en esencia, no podemos. Vimos la tierra, que de verdad es una tierra que fluye leche y miel. Es muy fértil, pues hasta el punto, imagínate que trajeron un racimo de uvas colgada de un palo cargándola a 2 hombres. Sin embargo, dicen 10 de los espías, el pueblo que la habita es poderoso y sus ciudades son grandes y fortificadas. Hasta vimos gigantes allí, los descendientes de Anac. Pero ¿qué pasó con Josué y Caleb? Ellos, ¿qué dijeron? Sí podemos, porque Dios está con nosotros. Muchas veces, hoy en día, nos pasa a nosotros como a los 10 espías que vieron más los obstáculos que las bendiciones que habían recibido hasta ese momento, que no eran pocas. Por el contrario, fueron muchas y todas ellas sobrenaturales, donde la mano de Dios les había demostrado su poder. Y hoy no vivimos tranquilo porque estamos mirando demasiado nuestros problemas y muy poco miramos a nuestro Dios. Veamos, la falta de fe produce ¿qué? Produce ansiedad,
temor, preocupación y desesperación. Queremos tener todo bajo control porque no confiamos en que Dios puede sostenernos y empezamos a depender de nuestra fuerza, de nuestras capacidades para enfrentar las situaciones que nos afectan o simplemente depositamos la confianza en alguien más o en cosas que nos afectan y no ayudan para nada, sino que por el contrario nos hunden más. Y el precio por esto, además de lo que hemos mencionado anteriormente, como la ansiedad, el temor, preocupación y desesperación, es que no vamos a llegar a conquistar lo que Dios nos ha prometido. Por eso es que vemos mucha gente que ha fracasado, porque todo lo que se les presenta se vuelve un tropiezo, se vuelven tan negativas que nada es fácil para ellos. A todo se le dice no se puede. Es tremendo porque se convierte inclusive como en una Ujú. forma de vida, ¿no? ¿Cuántas veces uno no ve personas que son muy negativas? Todo le va a salir mal, que no se puede hacer esto. Le dice: "Vea, pueden hacer esta cosita que no, 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 es que no podemos, que no sé qué". Entonces, esa constante, eso es parte del enemigo que mete en el corazón de uno, esa ingratitud, esa falta de fe, de no poder uno avanzar en la vida. Eso lo llega al punto de que, igual como hablábamos ahora de la estatua de sal, ¿no? Ujú. Como se volvió la mujer de Lot. El hecho de no tener fe en lo que Dios puede hacer simplemente nos estanca, Nos nos paraliza. paraliza. Y esa falta de fe hace que nosotros no salgamos adelante en nada y no progresemos. ¿Por qué? Porque ese, esa forma en que nosotros nos acostumbramos a vivir negativamente es la que destruye a mucha gente. Nosotros debemos de tratar de confiar en que si Dios nos pone cualquier reto, pues es porque nosotros alcanzamos y podemos hacerlo. Lo que tenemos que es poner en marcha, ponernos en marcha a hacer las cosas. Los resultados son de Dios. Si no se logra hacer lo que se hizo, pues bueno, lo intentamos al menos. Lo que siempre hemos hablado de Don Mandino, es mejor actuar y fracasar que estar inactivo y salir del paso en ese momento. Bueno, por último, el autor, perdón, de Hebreos habla de una promesa que todavía en este tiempo permanece, y es la promesa de entrar en el reposo de Dios. Es decir, Dios no solamente quiere sacarnos de nuestros problemas, Dios quiere enseñarnos a vivir de una manera diferente en medio de ellos. Porque podemos salir de Egipto y todavía llevar a Egipto dentro del corazón. Podemos recibir bendiciones y seguir murmurando. Podemos ver milagros y seguir teniendo miedo. Podemos tener una promesa delante de nosotros y no entrar en ella por falta de fe. Miremos lo que nos dice Hebreos 4 del 9 al 11. Dice, queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios, pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Miren, Dios nos concede hoy el mismo reposo del Antiguo Testamento, donde Él mismo acompañó al pueblo de Israel en la salida de Egipto y a través del desierto, para que ellos pues anduvieran en paz, confiados en que Dios estaba con ellos y que a pesar de las circunstancias, Él iba delante de ellos como un poderoso gigante. Hoy tenemos a alguien que entró en ese descanso eterno, quien es nuestro intercesor ante el Padre. Es Jesús, que nos prometió que siempre va a estar con nosotros, que nos sustentará y nos guiará por el camino correcto. Mire que si usted ha tomado la decisión de recibir a Jesucristo como Dios y Salvador, tiene dos opciones. Una de confiar, tener fe en sus promesas, en que Él nos va a cuidar.
y la otra es en desconfiar y vivir en las propias fuerzas. O sea que nosotros tenemos esa oportunidad hoy de vivir en ese reposo. ¿Qué es vivir en el reposo? Pues estar uno confiado en eso, en que Dios va con nosotros de la mano como poderoso gigante. Bueno, continuando este relato de Hebreos, vamos a ver Hebreos 4, 14 al 16, que nos dice, dice, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Aquí vemos, perdón, aquí vemos Jesús, nuestro sumo sacerdote, que nos está invitando hoy mismo a acercarnos a su presencia, evitando caer en lo que cayó anteriormente el pueblo, en la murmuración que nos roba la paz, en la ingratitud, la incredulidad, en cambiar a Dios por otras cosas, a mirar más los problemas que a Dios. Igual que nosotros, en muchas ocasiones, pagando un precio muy alto por no confiar en el Creador. Hoy tenemos una oportunidad preciosa viviendo cerca de Dios y así poder vivir en el descanso de su reposo, que se traduce en paz, amor, gozo, dominio propio, entre otros de los grandes beneficios que nos permite vivir en paz, incluso en medio de los problemas, sabiendo y reconociendo que Jesús va con nosotros llevándonos de su mano. Amén. Es una bendición la que vivimos hoy, incluso mucho más de la que vivieron en esa época los israelitas en el desierto. ¿Por qué? Porque nosotros hoy tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. O sea, no está, digamos, en una presencia como ellos la tuvieron, que también fue una bendición en su momento. Pero nosotros hoy tenemos a Jesús dentro de nosotros y podemos entrar a su presencia en cualquier momento, como con una simple oración, con uno doblar rodilla o cerrar los ojos en cualquier momento que estemos pasando una situación difícil, poder decir uno, bueno, Señor, ayúdanos en este momento, queremos que nos guíes, queremos que nos bendigas en esta forma, que nos des sabiduría, inclusive que nos aumente nuestra fe cuando desfallecemos. Así que hoy queremos hacer una pequeña oración para que el Señor nos fortalezca en los momentos débiles, en los momentos en que flaqueamos, en los momentos en que de pronto queremos cambiarlo a Él por otra cosa o por alguien más. Así que si tú quieres acompañarme en esta pequeña oración para que terminemos este mensaje en el día de hoy. Amado Padre, Dios Todopoderoso, yo te doy gracias, Señor mío, por la bendición tan grande que nos das en esta mañana de poder, Señor, entrar a tu trono de la gracia, Señor. Queremos, Padre Santo, que seas tú, Señor, bendiciéndonos en cada momento, Señor. Queremos entrar en ese reposo, en esa paz, en esa tranquilidad, Señor, de saber de que a pesar de las circunstancias, Padre mío, tú estás en medio de nosotros. Oramos, Señor, por las personas que en este momento están pasando por dificultades, Padre Santo, en especial en Colombia. Después de ese terremoto, Señor, oramos por las familias que han perdido seres queridos, que lo han perdido todo, Señor. Que seas tú fortaleciéndoles, ayudándoles, Señor mío, Dios Todopoderoso, en el momento, Señor, en que ellos lo requieran, Padre. También en Venezuela y en cualquier lugar del mundo donde cualquier persona esté pasando por dificultades, Padre. Gracias por ese reposo que nos das, Señor. Gracias por esa oportunidad de entrar a tu presencia, Señor, que es lo más importante que tenemos los seres humanos. Poder estar siempre de tu mano, Dios Todopoderoso. Los que aún no te conocen, Padre mío, te pido, Dios Todopoderoso, que seas tú arrastrándolos ante ti, Señor, ante tu Hijo Jesucristo, para que todos podamos reconocer que Jesucristo es Dios y poder vivir en ese reposo eterno, Señor. Gracias, papito lindo, por este día. Quedamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga y que tengan un feliz día.